método que uno vaya a trabajar, siempre las características físico-químicas del agua hay que tenerlas en cuenta. ¿Y qué características debemos medir nosotros y cómo las medimos? Entonces, la temperatura, el color, la turbidez, el oxígeno disuelto y el dióxido de carbono. Eso siempre téngalo en cuenta cuando vaya a trabajar cualquier tipo de bioindicación, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, ¿qué pasa con la temperatura? Resulta que en un cuerpo de agua, la temperatura está asociada con la radiación solar, ¿sí? La temperatura está asociada con la radiación solar. Entonces, esa temperatura del agua va a depender entonces primero del nivel fótico que tenga la cuenca. O sea, si estamos hablando de una cuenca de poca profundidad, tal vez el nivel fótico sea hasta el sedimento. Pero si estamos hablando de una cuenca profunda, el nivel fótico puede ser hasta el centro de lo que es el cuerpo de agua. Entonces, la temperatura va a depender de la radiación, pero va a depender hasta qué punto es capaz la radiación de atravesar el cuerpo de agua. Y a eso le llamamos nivel fótico. Ahora, esa temperatura va a variar también si nosotros en un cuerpo de agua tenemos sólidos en suspensión, ¿sí? Imaginen un cuerpo de agua en sólidos en suspensión. ¿Eso qué hace? Eso hace que el agua se oscurezca. Entonces, si eso ocurre, la temperatura puede disminuir, ¿cierto? La temperatura en el agua es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos organismos están adaptados a vivir a ciertas temperaturas. Aquí no hay tanto problema. Imagine usted en sitios como en Europa, donde manejan estaciones, los organismos están adaptados a las temperaturas, a cambios de temperatura muy fuertes, ¿sí? Las temperaturas del agua en invierno, las del verano y los cambios de temperatura son bastante amplios. Esos organismos nosotros los llamamos eurotérmicos. ¿Sí? Los organismos eurotérmicos entonces son organismos que pueden resistir cambios bruscos de temperatura. Pero en el caso nuestro, como en el trópico, a diferencia de lo que la gente piensa, en el trópico las especies con respecto al rango de temperatura en el agua son mucho más sensibles, ¿sí? Porque nosotros, como no tenemos estaciones, sino tenemos, digamos, algunos regímenes de lluvia que se comportan de alguna manera con las gráficas, lo más raro que nos pasa es que tengamos un régimen bimodal. Entonces resulta que en el trópico los organismos nuestros no aguantan cambios de temperatura bruscos. Con pequeños cambios en la temperatura, las poblaciones que vamos a encontrar, por ejemplo, de macroinvertebrados o las poblaciones de algas o comunidades algológicas pueden estar desapareciendo o sufriendo sucesiones. ¿Qué pasa acá? Que nosotros no tenemos organismos que aguantan grandes rangos de temperatura, sino que todo lo contrario, pequeños cambios de temperatura marcan el cambio en las poblaciones. Y cuando uno hace muestreos en el agua, por eso usted tiene siempre que medir la temperatura. Si usted mide la temperatura o usted hace un muestreo en verano, ¿sí?, no va a encontrar los mismos organismos si busca en invierno, porque van a haber cambios en la temperatura del sustrato. Entonces, por eso la temperatura es muy importante. Y esa temperatura está marcada por la radiación. Nosotros aquí en el trópico, nosotros tenemos esos organismos estenotérmicos. Es decir, individuos que no soportan cambios bruscos de temperatura. Pero la temperatura definitivamente me está marcando a mí cómo se da la sucesión de poblaciones, ¿sí? Siempre que hay un cambio de temperatura, las poblaciones están variando. Por ejemplo, cuando las industrias, ustedes saben que las industrias hacen sus descargas, ¿a dónde? A los ríos. Entonces las industrias generalmente en los procesos de enfriamiento, que requieren enfriamiento industrial, ellos utilizan unos serpentines, ¿cierto? Unos intercambiadores de calor, y el agua que sale caliente de ellos la evacúan directamente a los cuerpos de agua. ¿Eso qué está causando? Está causando pérdidas en la diversidad de esos organismos allí. Y es una medición directa de que un agua tiene problemas.
un cuerpo de agua eleva su temperatura, eso también es un buen indicador de contaminación del agua. Entonces la temperatura es un indicador en contaminación del agua. Nunca lo olviden. ¿Y por qué motivos? Y sobre todo si hablamos de cambios de temperatura en una región como la región tropical. Que la región tropical generalmente, así sea que es calor o es frío en la alta montaña y es caliente en el piedemonte. Pero la temperatura, así sea caliente, se mantiene siempre más o menos estable. Y si es estable no hay cambios bruscos. ¿Ya? Entonces eso es un factor importantísimo. La temperatura. El color sí que es importante. Usted por el color, solo por el color en un cuerpo de agua ya puede determinar qué tipo de organismos están presentes. O por el color usted puede de una vez asumir si un cuerpo de agua se encuentra en buenas o en malas condiciones. ¿Ya? Entonces, en cuanto al color, hay varias cosas que decir. ¿Sí? Nosotros podemos encontrar en un cuerpo de agua un color verdadero o un color aparente. Resulta que usted se va a hacer muestreos a una cuenca y usted empieza a veces a notar que va caminando por la cuenca y usted ve que el agua presenta una coloración, por ejemplo, rojiza. ¿Sí? Entonces, cuando usted está haciendo trabajo de campo y está haciendo indicación de calidad del agua, esas cosas físico-químicas las tiene que tener en cuenta. Porque es que ese color rojizo o los colores se pueden deber a dos tipos de factores. Que el color sea dado por factores químicos o por algún tipo de factor biológico. Por ejemplo, el rojo. Resulta que usted se va a una cuenca y usted encuentra que el cuerpo de agua, usted lo ve, se ve transparente pero con una tonalidad rojiza. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe empezar a escudriñar? Mirar no solo en la cuenca, sino qué está pasando en los alrededores. Entonces yo me voy y miro y me doy cuenta que en la parte alta de la cuenca hay un sembradío de roble. Entonces debo pensar que esos robles expiden taninos, ¿sí? Y los taninos son una sustancia química que me está generando o difunde fácilmente en el agua y genera un color rojizo. Donde hay robledales, generalmente las aguas son rojas. Entonces yo debo determinar si esa vaina es que tiene taninos o será que el agua es rojiza por la presencia entonces de dinoflagelados. Porque por el factor biológico, el color del agua también se puede ver, por ejemplo, en el caso de los colores rojizos, por la presencia de dinoflagelados, ¿sí? Por ejemplo, el género Ceratium. Ceratium, cuando las poblaciones de Ceratium, que es un dinoflagelado, están en plena reproducción, usted empieza a notar una nata bastante densa de un color rojizo intenso. Entonces usted debe determinar si ese color es debido a un factor químico o si ese color es debido a la presencia de algún organismo, o sea, si es un factor biológico. Entonces, por ejemplo, el color rojo. El color verde. Usted, por ejemplo, si usted va a un sitio y usted empieza a ver que el agua tiene una coloración verdosa, entonces, una de las maneras que el agua puede ser verde es porque tal vez la composición de la roca que está aledaña al cuerpo de agua es una composición prácticamente de rocas calcáreas. Las rocas calcáreas, cuando entran en acción con el agua, generan coloraciones verdosas. ¿Sí? Se generan coloraciones verdosas y entonces uno, si usted nota roca calcárea, usted puede asumir que esa coloración es debido a un factor químico. ¿Sí? Pero resulta que también puede darse que el color no se deba a eso, sino se da a la presencia, por ejemplo, de clorofitas, de algas verdes, ¿sí? Incluso algunas diatomeas también, debido al metabolismo, tiñen el agua de color verde. Entonces allá es donde usted tiene que tener en cuenta esas características cuando empieza a evaluar, porque ese es su primer diagnóstico, porque el color
¿Por qué tiene el agua X color? Uno debe empezar a pensar por qué ocurre eso. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un muestreo y estamos cerca de un volcán, ¿sí? Primero vamos a encontrar aguas con temperaturas elevadas, pero no se le haga raro que esas aguas que están aledañas a los volcanes presentan coloraciones como con un tono amarillento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas aguas generalmente tienen grandes cantidades de azufre, ¿sí? Y el azufre, como compuesto químico, tiende a darle una tonalidad amarillenta al agua, ¿sí? Entonces, ¿será que esa tonalidad es porque estamos cerca de un volcán? ¿Sí? Ahora, no necesariamente llega y, sí, el volcán está ahí, ¿no? Hay que empezar a mirar. ¿O será que las poblaciones de algas crisofíceas, ¿sí?, están presentes allí y la coloración no se debe a la presencia de azufre, sino se debe a la presencia de una gran cantidad de crisofíceas que están en pleno estado reproductivo? Entonces, esos factores del color del agua son necesarios entenderlos. O, por ejemplo, cuando uno ve un agua oscura, un agua negra, entonces, generalmente esa sí la asumen ustedes. Usted ve un agua negra, ¿usted se baña o dice que el agua está aquí? Usted la asocia con que el agua está contaminada, con que el agua está mala, ¿cierto que sí? Entonces, también las coloraciones oscuras en el agua, las tonalidades negras, se pueden deber primero a la presencia de algún tipo de huminas que se encuentre difundida como sustancia química, ¿sí? Las huminas o los ácidos húmicos, incluyendo dentro de los húmicos los ácidos fúlvicos, generalmente como sustancia química tiñen de negro el agua. Pero también podemos echarle la culpa a la presencia de la materia orgánica disuelta. Si usted va a un cuerpo de agua y en ese cuerpo de agua hay descargas, por ejemplo, de la industria, descargas de aguas domésticas, el agua empieza a tomar una coloración oscura, ¿sí? Y entonces usted puede asociar, fíjese, el color de agua lo empieza a asociar con muchas cosas. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Usted va a campo y en campo usted lo primero que debe pensar es a qué debo el color. ¿Por qué ese color? ¿Será que ese color es normal? ¿Será que ese es el color verdadero? Entonces ahí empezamos a jugar con lo siguiente. Hablamos de un color verdadero y un color aparente. El color verdadero es prácticamente el color intrínseco que debe tener el agua. El agua generalmente es incolora, ¿sí? Pero resulta que en una cuenca hidrográfica el agua no está en un envase sin reacción, sino que está sometida a corrientes internas, a desgaste del material, y entonces el agua adquiere una coloración aparente. ¿Cómo podemos hacer nosotros en campo? ¿Qué es lo que debe uno hacer? Usted va a campo, toma una muestra de agua y la debe pasar y la debe filtrar. Una manera muy fácil es que usted se valga de un recipiente, en ese recipiente coloque, por ejemplo, piedras del mismo sitio, arena, otra carga de piedras y arena, busque una bolsita o un recipiente plástico y pase el agua del río y la pasa a través de ese filtro. Los sedimentos se quedan y lo que le va a pasar allá al fondo es el color real. Entonces usted de esa manera en campo puede determinar su color verdadero o el color aparente, ¿sí? Entonces una manera de determinar el color verdadero es eso. Usted hace un filtrado, hace un sedazo y usted ya tiene una idea de cuál es el color del agua. Entonces usted dice, definitivamente es que el agua es rojiza, ya sea por una sustancia química o por algún grupo de organismos vivos, ¿sí? Pero usted siempre debe mirar cuál es el color verdadero y salir de duda del color aparente. Ahora, siempre el color va a estar asociado a la turbidez, que es otro factor físico-químico que usted debe tener en cuenta. Y la turbidez está asociada, está asociada al tipo de material o a los sólidos suspendidos que tiene el agua. Fíjese que el color está muy asociado. Si el agua tiene colores, si el agua tiene ciertos colores, es porque hay ciertos solutos que le están confiriendo esos colores. Ahora, el color del agua está dado es por la luz no absorbida. El color del agua se da por la luz reflejada y los colores en la naturaleza se da por la longitud de onda de luz reflejada, no por la luz absorbida. Uno ve lo que refleja, ¿sí? Entonces,
ese color o esa luz reflejada también es reflejada de acuerdo al material en suspensión que tiene un cuerpo de agua. Entonces, esta turbidez se puede dar por materiales alóctonos. Entonces la turbidez puede ser por material alóctono o por material autóctono. Cuando hablamos de turbidez debido al material alóctono y cómo la puedo calcular, imagínese usted que está en una, por ejemplo, como en el añil es así. Si ustedes miran el añil, acá hay una montaña acá, aquí está la otra montaña y aquí está el cuerpo de agua. Y esto en campo nosotros le llamamos que tiene una pendiente infinita. ¿Sí? Esto es una pendiente infinita. O sea, usted no se puede medir cuántos grados tiene la pendiente. En ese caso, en campo uno no se pone a medirlo. Usted dice, ese terreno tiene pendiente infinita. ¿Qué pasa con eso? Que ante una lluvia, ese material se arrastra y va a llegar al cuerpo de agua. ¿Y qué le va a hacer? Pues va a generar sólidos disueltos, va a generar una turbidez, y esa turbidez va a estar asociado a un color. Pero entonces yo tengo que explicar en mis datos por qué el color del agua. Y para poder explicar por qué el color del agua, entonces tengo que tener en cuenta el entorno. No se trata de ir allá y tirar las redes y traer el dato, sino que usted observe lo que está pasando en el entorno para que usted pueda tener un reporte real de lo que está viendo. Si no, usted nunca va a poder hacer un trabajo de indicación. Usted tiene que tener en cuenta todo, incluso la vegetación. Porque fíjese que estamos diciendo que ciertas plantas confieren colorantes químicos. Los mismos nutrientes, el hecho de que hayan carbohidratos, lípidos, ¿sí?, proteínas suspendidas en el agua, eso también está confiriendo colores, incluso olor al agua. Entonces, usted tiene que tener en cuenta esa turbidez, que si ese material proviene por fuera de la cuenca, entonces hablo de un material alóctono. Ahora, la turbidez también puede ser autóctona. El mismo metabolismo de algunos organismos genera coloraciones en el agua, ¿cierto? Algunos organismos generan exudados de su cuerpo que tiñen el agua. Entonces, en ese caso, el material o la turbidez es autóctona debido al mismo material. Pero en la medida que la materia orgánica, ¿cierto?, está presente, que entra material alóctono a la cuenca, que la turbidez aumenta, entonces empezamos a hablar de que una cuenca empieza un proceso de eutrificación, ¿sí?, un proceso de contaminación. Y en la medida que usted ve un agua muy colorida y con mucha turbidez, usted puede estar pensando entonces que el agua ya tiene problemas. Generalmente las aguas turbias, ¿sí?, con demasiada turbidez, tienen asociado algún tipo de problema. Es más, cuando un agua está muy turbia, las tasas fotosintéticas se disminuyen y el oxígeno disuelto en el agua también es muy bajito. Recuerden que el oxígeno disuelto debe estar en un rango entre 7 y 8 miligramos por litro. En un agua turbia generalmente el oxígeno disuelto está por debajo de 4 miligramos por litro. Entonces, esas características siempre hay que tenerlas en cuenta. ¿Cómo está la turbidez del agua? Eso es una característica importante cuando quiero hacer bioindicación. Viene otra característica que es, yo diría que junto con el CO2, el oxígeno es muy importante, y el oxígeno explica muchas de las cosas de las que pasan con los organismos vivos en el agua. Entonces, si nosotros miramos el oxígeno disuelto, lo primero que a mí se me debe ocurrir es en el agua, ¿de dónde proviene el oxígeno? ¿De dónde proviene el oxígeno en el agua? Alguien que me diga. Sí, pero ¿cómo entró? ¿Cómo entra el oxígeno al agua? Cuando hay descargas, Muy fácil, hermano. ¿Qué hace? ¿Qué es esto que voy a escribirles?
¿Qué es el proceso? De ese proceso fotosintético, ¿sí? Perdón. De ese proceso fotosintético se está originando el oxígeno. La fotosíntesis, eso que estamos hablando de esas comunidades algológicas, de todo lo que tiene que ver con el fitoplancton a nivel de cuencas, a nivel marino, producen oxígeno en el agua. Lo que pasa es que el oxígeno disuelto en el agua es menor que el oxígeno que hay en el aire. Pero es una manera de producir oxígeno, entonces los organismos que están ahí. Pero el oxígeno también proviene del mismo aire. Imagine usted un cuerpo de agua que tenga una caída como la que vamos a ver en el Añil, que es una caída de unos 12 o 15 metros. En el momento que el agua va cayendo, ¿qué está haciendo? Se está oxigenando. Entonces, el oxígeno también que entra en el agua también proviene del aire, ¿sí? El aire también confiere ciertas cantidades de oxígeno al agua, así como el principal proveedor de oxígeno en el agua es la fotosíntesis. El principal proveedor de oxígeno en el aire es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que mantiene la vida en el planeta. Y de ahí entonces está el oxígeno que los organismos están utilizando. La cuestión es entender ahora ese oxígeno disuelto, de qué factores depende y cómo puedo asociar yo el oxígeno disuelto en una cuenca de agua. Entonces, un primer factor que hay que tener en cuenta con respecto al oxígeno disuelto es la temperatura, porque la temperatura marca la cantidad de oxígeno. Por ejemplo, si usted se va y enfría el agua y mide la cantidad de oxígeno, se va a dar cuenta que entre la temperatura sea más alta, menor oxígeno. A menor temperatura, mayor oxígeno va a encontrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las moléculas de agua en el frío están más agrupadas. Tienen una energía de Gibbs mayor. Y entonces, como están más agrupadas allí, entonces ellas pueden acumular más oxígeno por la cercanía que hay entre las moléculas. Por ejemplo, si usted mide la temperatura del agua, usted mide el agua a 0 grados centígrados, usted se va a dar cuenta que a 0 grados centígrados el agua puede tener aproximadamente 14.6 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Pero si usted calienta el agua y la lleva más o menos a 40 grados centígrados, en 40 grados centígrados este valor se puede ir a 4,5 miligramos por litro de oxígeno disuelto. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene agua, usted tiene el agua, porque otro factor que afecta eso es la salinidad, adelantándome un poquito. Si usted tiene agua a 0 grados centígrados y tiene agua marina y agua continental, y las dos aguas están a 0 grados centígrados, entre el agua marina y el agua continental, el agua dulce tiene 2 miligramos por litro por encima de la que puede tener el agua marina. Quiere decir que la salinidad también está afectando la concentración de oxígeno que yo puedo tener en el agua. Si usted toma un cuerpo de agua y le adiciona, por ejemplo, pensémoslo de esta manera, no lo hagamos tan de experimento. La agricultura, ¿qué se hace en la agricultura? La gente coloca en el suelo un cultivo y a ese cultivo ¿qué le empiezan a mandar? Urea. ¿Qué es la urea? Una sal. Diamón fosfato. ¿Qué es el diamón fosfato? Una sal. ¿Qué otra cosa? El KCl, que es la parte de la soda cáustica, una sal. Y esas sales, cuando cae una lluvia o cuando se hace un sistema de riego, las sales son llevadas al cuerpo de agua y en la medida que vayan entrando agroquímicos, que básicamente son sales, el oxígeno disuelto en el agua va disminuyendo. Entonces yo también puedo atribuir la pérdida de oxígeno en un cuerpo de agua a la actividad que yo tenga cerca a la cuenca. Es decir, que si usted se va a hacer una práctica de bioindicación, mis queridos amigos, tienen también que mirar qué actividad industrial o agroindustrial se lleva a cabo cerca al cuerpo de agua, porque eso también le va a dar una indicación de por qué hay poco o mucho oxígeno. Entonces fíjese cómo la temperatura está determinando la cantidad de oxígeno que hay en un cuerpo de agua, ¿sí?
sabemos nosotros que más o menos un agua normal debe tener aproximadamente 8 miligramos por litro de agua, para decir que esa agua está en óptimas condiciones, ¿sí? En la medida que el oxígeno empiece a faltar en el agua, entonces se empiezan a generar organismos resistentes. Y cuando hay poco oxígeno en el agua, ¿qué es lo que usted va a encontrar? Riqueza. Volvamos al tema. Cuando usted encuentra poco oxígeno en el agua, ¿qué encuentra? Riqueza de individuos. Quiere decir, pocas especies, pero de esas pocas especies, muchísimos individuos allí. ¿Y eso qué implica? Algún problema de contaminación. Eso no le pasa nada. Eso implica algún problema de contaminación. Entonces, es importante que tengan en cuenta que en la medida que aumenta la temperatura, y piense que esa temperatura, lo que les estaba contando, puede aumentar por un proceso industrial, pero a mayor temperatura, menor oxígeno disuelto. A menor temperatura, entonces hay a menor, mayor, y a mayor temperatura, menor oxígeno disuelto, ¿sí? Otra cosa importante, pero resulta que la temperatura también está asociada con la presión, ¿cierto? Miren, ¿qué pasa con la presión? Con la presión sucede todo lo contrario. Si, vamos a poner un ejemplo. Les hago una pregunta. A mayor presión o a menor presión, ¿cómo ustedes creen que se comporta el oxígeno? ¿Qué pasa cuando yo tengo menor presión atmosférica? ¿Cómo es el oxígeno? Más Se lo voy a cambiar. Estamos en el páramo. Menos. ¿Cómo es la presión atmosférica en el páramo? ¿Mayor o menor? Es menor. Piense que usted está en la alta montaña y es como si tuviera menos capas de aire encima. Si usted está a nivel del mar, es como si usted tuviera más capas de aire encima, que si está por acá va a tener menos capas de aire. Entonces, a mayor altura, ¿qué pasa con la presión? Menor. ¿Y qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa cuando la selección Colombia se va a jugar a Bolivia? Menos. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? Un proceso de ¿qué? De adaptación, ¿cierto? Para que entonces el organismo empiece a cambiar la vida metabólica. Mire, tan sencillo es que si nosotros nos vamos, por ejemplo, nosotros estamos acá, nosotros respiramos por una vía que se llama la fosfoglicerato quinasa. Esa es la vía bioquímica respiratoria nuestra. Pero si nosotros nos vamos a trabajar al páramo, a la salida que vamos a hacer, y pudiéramos medir la ruta, nos damos cuenta que esa ruta metabólica la cambiamos a la 1,3 difosfoglicerato quinasa. Y es la vía que tiene la médula ósea para hacer que se produzcan más glóbulos rojos y podamos captar más oxígeno, ¿cierto? Porque en ese momento nosotros tenemos que adaptar el cuerpo a las nuevas condiciones de poco oxígeno. Y en algunos sitios es tan bajo que prácticamente se dan niveles casi de asfixia. Entonces hay sitios donde nosotros no podemos llegar, ¿cierto? Entonces el organismo tiene que adaptarse a las nuevas condiciones de presión. Entonces en las zonas más altas, el oxígeno, ¿qué pasa? Va a ser menor, porque hay, ¿cómo es la presión? Menor presión. Entonces a menor presión hay menos oxígeno, a mayor presión va a haber más oxígeno. Entonces la presión atmosférica también marca la cantidad de oxígeno en un cuerpo de agua. Entonces tenga en cuenta si usted está haciendo un trabajo a nivel del mar o está haciendo un trabajo por encima tantos metros sobre el nivel del mar. O sea que el rango altitudinal me está marcando también cómo puedo encontrar el oxígeno en el agua. Entonces fíjese cómo el oxígeno se lo puedo atribuir a varios factores físico-químicos y que a nivel de campo yo puedo empezar a evaluar todo lo que hemos hablado. Entonces siempre una cosa, evalúe la actividad que en ese momento usted encuentra en el cuerpo de agua. Si usted encuentra que cerca a la cuenca prácticamente es selva virgen, téngalo por seguro que el oxígeno ahí está muy bien. Pero si usted va a encontrar que ahí cerca hay viviendas y que hay entonces allí va a llegar prácticamente material, por ejemplo, de aguas domésticas, o hay una industria, hay por ejemplo una industria de marroquinería, donde hacen curtiembres, pues van a llegar al agua aguas con metales pesados, mercurio, plomo, cromo, y eso va a estar afectando la calidad del agua en cuanto a su turbidez, pero también en cuanto a ¿qué? A la cantidad de oxígeno que usted pueda encontrar en el agua. Y entonces esos valores son muy fuertes. Ahora, la presión tiene una medida. Como la presión